Lo importante es que uno deje entrar a Jesús en su corazón, porque cuando uno tiene a Jesús en su corazón, de alguna manera termina afectando a su familia. ¿Por qué? Porque vos dejás de hablar o dejás de maldecir y empezás a bendecir. Dejás de hablar de escasez y empezás a hablar de abundancia. Dejás de hablar de odio y empezás a hablar amor, porque eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Y a través de una persona, veíamos el domingo pasado que compartía el pastor, a través de una persona que dejó entrar el arca, que dejó entrar la presencia de Dios, toda la casa fue bendecida. Porque justamente se trata de eso, de una persona. María Serra tiene un lema que dice, con que uno de los dos se ponga de acuerdo ya es suficiente, ¿no? ¿Es algo así? ¿Cómo te escucho, Mari, Si me habrá salvado el matrimonio. No, mentira. Todo no, habremos pasado una charlita ahí con Mari y Fer. Entonces, claro, es fundamental con que una sola persona de la familia quiera cambiar la situación, ya es suficiente porque Cristo está con vos. Quiero compartirte algo muy interesante que ya para finalizar y de alguna manera hacer un cierre de estos 2 meses que para mí fueron importantísimos y creo que para un montón de familias de la iglesia también. Quiero compartirte en Marcos 5, 21. Si lo tenés ahí, decime, ese sos el mejor, lo tengo. No, mentira. Decime, ese lo tengo. ¿Viste como decía Alberto? Pastor lo tengo o algo así. Pastor riojano lo tengo. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Tan lentos para buscar la Biblia, Miren que ahora desde con la aplicación, todo. Por favor, Jesús. Dame paciencia. Bueno. Eso, la tengo. ¿Viste ahí? Dice, Marcos 5:21, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Imagínate, no podía caminar. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando yo hablar de Jesús, se le acercó por detrás, esa partecita vamos por 2 porque no es lo que quiero hablar, por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me tocó la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. De las peores noticias, me imagino. Tu hija ha muerto. ¿Para qué seguís molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo. Cree nada más. No tengas miedo. Es una buena frase para decirle a una persona que tenés al lado, no tengas miedo, decirle, no tengas miedo, cree nada más. Viste que hay situaciones en casa que nos generan miedo. Decirle, no tengas miedo, cree nada más. Que hoy Jesús te utilice con esa frase a la persona que tenés al lado. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba. Le metía pasión. Y daba grandes alaridos. Entró y le dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña,
a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Increíble. Antes de eso me acompañan con una oración. Jesús, gracias por este tiempito que tenemos. Jesús, que lo que vayamos a aprender, lo que me enseñaste, que lo podamos transmitir bien. Espíritu Santo, y que lo podamos aplicar en nuestra casa. Todo lo que no viene de tu reino se va. Todo pensamiento que no viene de vos en este tiempo se va. Toda distracción, todos malos pensamientos, todo pensamiento negativo, todo sueño, todo lo que nos quiere distraer de poder escuchar tu verdad. Jesús, que se vaya, que podamos guardar esto y que podamos atesorarlo en nuestro corazón y que sea una semilla que no tarde mucho en dar frutos, sino que podamos meditarla de día y de noche en esta semana para poder producir cambios en nuestra familia, porque si uno quiere producir el cambio, lo puede hacer. Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, y todos juntos decimos amén. Buenísimo, me encanta Jairo, me encanta Jairo. Es una persona que era reconocida para el momento de la época. Para el momento de la época, Jairo tenía una especie de autoridad para el momento social, cultural. Habían sinagogas en cada pueblo, en cada ciudad, y seguramente que él era parte de una sinagoga de Capernaum. Dice que era el jefe de la sinagoga. Y es muy interesante porque Jairo era una persona que sabía lo polémico que era Jesús para la época. Jairo era una persona que entendía la polémica que había detrás de la persona de Jesús. De hecho, no me sorprendería que Jairo haya querido callar alguna vez a Jesús. No me sorprendería que Jairo en algún momento de su vida haya mandado a alguien a decir, che, ese tal Jesús, sacámelo de acá, no lo quiero ver. Pero ahora muy interesante porque dicen algunos historiadores y algunas personas que estudiaron la Biblia y demás, que profundizaron, dicen que Jairo fue parte y que conocía de los milagros que Jesús hacía. Dicen que él estuvo en uno de los milagros, como el milagro del centurión. Entonces ya tenía cierto conocimiento. Pero hay algo muy interesante en el relato de Marcos 5, 22 al 23, que dice que Jairo, cuando se acerca a Jesús, no se acerca de una manera común, como quizás lo podríamos hacer nosotros, de acercarnos y decirle, Jesús, soy Jairo, ¿no? Y le daba la mano, sino que dice que cuando se acerca inmediatamente se tira de rodillas. Se tira de rodillas. Y lo que quizás cuando simplemente leemos la palabra, puede ser un detalle que se nos escape, pero en el momento que toda la multitud haya visto que el jefe de la sinagoga se arrodillaba ante Jesús suplicando y pidiendo que pueda hacer un milagro, era algo totalmente inadecuado para la época. Era algo que ningún jefe de la sinagoga haría. Pero más interesante aún es que cuando una persona se arrodillaba delante de otra es porque la reconocía como rey o la reconocía como Dios. Y creo que esta actitud de Jairo que hace de arrojarse a sus pies, de arrodillarse a los pies de Jesús, creo que fue lo que hizo la diferencia. Jairo conocía lo que Jesús podía hacer. Y creo que todos sabemos lo que Jesús puede hacer. Pero la diferencia estuvo en Jairo, que lo reconoce como rey a Jesús. Como rey. Me encanta porque Jairo no se acerca de una manera de decirle, Jesús, yo sé que vos haces milagros, yo sé que tenés la fama de poder hacer ciertas cosas, sino que Jairo se acerca inmediatamente y se arrodilla diciendo, Jesús, son la única posibilidad que tengo hoy. Jesús es lo único que sé, que sos la única persona que puede transformar mi realidad. Sé que sos la única persona que puede transformar lo que vivo. Y creo que ahí empieza el proceso del milagro de Jairo. Porque me imagino a nosotros muchas veces queriendo modificar ciertas cosas en nuestra familia, queriendo modificar ciertas cosas en nuestra casa, pero la actitud está en cómo vengo a la iglesia. La actitud está en cómo me acerco a Jesús. Muchas veces venimos a la iglesia con una actitud media pesimista, con una actitud media de, bueno, y que sea lo que, si pinta, pinta, ¿no? Si pasa algo, pasa, y bueno, y será en otro momento, en otra ocasión, hará algo Dios conmigo. Pero sin embargo, Jairo, inmediatamente cuando reconoce que Jesús quién era, se arrodilla y se tira a los pies de Jesús porque entendía que era la única solución que tenía su hija. Porque entendía que era la única manera
manera que él podía transformar y producir el milagro en su casa. Jairo inmediatamente reconoce el poder que Jesús tenía. Se arrodilla a los pies. Se arrodilla, te venía diciendo esto culturalmente, que alguien lo haga era como, ¿qué estás haciendo? Más un jefe, yo quiero que entiendan esto, era un jefe de la sinagoga, era una persona que entendía, era una persona que estaba rankeada en la religión, era una persona que entendía de arrodillarse y que sabía que la única manera era delante de un rey o delante de Dios. Entonces, creo que muchas veces esa actitud ante Jesús es la que hace la diferencia en nuestra familia. Esa actitud ante las cosas que Jesús tiene y los milagros que Jesús quiere hacer en nuestra casa, hace la diferencia nuestra actitud que tenemos hacia Jesús. La actitud que vamos a enfrentar a Jesús, con la actitud que vengo hoy a la iglesia, con la actitud que hoy vengo al culto, con la actitud que hoy vengo a la reunión. Entonces, hacer la diferencia. Y hay varias enseñanzas que nos dejan, varias verdades, principios que nos deja esta historia. Y la primera es que Jesús anima la fe débil. Me encanta que en la primera enseñanza que quiero dejarte es que Jesús tiene la palabra de aliento para nuestros peores momentos. Jesús es la persona correcta para cuando tenés miedo en tu corazón. Jesús es tu lugar seguro para cuando haya temor y miedo en tu corazón. Jesús anima la fe del débil. Marcos 5:36 dice que caminaba Jairo y me imagino que Jairo se arrodilla, le suplica, no sé, habrá hecho un montón de cosas y dijo: Jesús, por favor, hace algo con mi hija que se muere. Es más, en el relato dice: mi hijita muere. Mi hija muere, y no es un detalle menor que le diga mi hijita, no, mi hijita muere. Imagínate el amor que le tenía a Jairo, que rompe un montón de paradigmas sociales y que se arrodilla delante de Jesús. Y no solamente eso, sino que en el medio de todo eso, Jesús caminando, porque Jesús acepta y Jesús quiere cambiar la situación y la realidad de la familia de Jairo. Y esto también, Jesús quiere cambiar tu realidad de tu familia. Jesús quiere cambiar tu casa. Jesús quiere entrar a tu casa. Pero en el medio de eso hay un proceso y hay un camino, y más allá del camino y del proceso hay una multitud. Hay una multitud que lo apretaba a Jesús, que no lo dejaba caminar, y en el medio de eso aparece una mujer que toca el manto, ¿no? Y cuando toca el manto dice que salió una genkidama de Jesús, y me lo imagino, ¿no? Cómo habrá sido una explosión de poder que sana con tan solo tocar el manto. Una mujer se sana, increíble. Increíble, pero me imagino el corazón de Jairo con duda diciendo: ay, espero que no sea el último. Que no sea el último milagro que le queda, pero por favor. No, espero que no sea el último milagro que tiene disponible Jesús, que le quede uno más, que le quede el plus. No, pero sin embargo, ¿qué pasa todo eso? Y para colmo, en el medio de todo eso viene un familiar, porque dicen que era como un familiar. Y el familiar, quizás con buenas intenciones, un poco lo que hablaba el pastor el domingo, ¿no? Que las formas y las buenas intenciones a veces no son suficientes. Y este familiar con una buena intención le dice a Jairo: Jairo querido, tu hija murió, no molestes más a Jesús. Imagínate la desesperación de un padre. ¿Cuántos son padres acá de un hijo o una hija? ¿Qué harías en esa situación? ¿Qué haríamos en una situación así? Quizás pudiste transitar una situación así, pero es interesante la desesperación del padre que tiene. Decir que quiero que sanes a mi hija. Y en el camino de todo eso, este familiar le dice: mira, no molestes más a Jesús. Tu hija murió. Y me imagino, y quizás contextualizándolo al hoy, cuántas cosas y cuántas personas nos vienen y nos dicen: ¿para qué seguís insistiendo en la iglesia si ya tu familia se perdió? ¿Por qué seguís insistiendo por tu familia si ya está, no va a cambiar? ¿Por qué seguís insistiendo por tu hijo? ¿Por qué seguís insistiendo por tu mamá, por tu papá? No hay chance de que cambien. No vayas más a la iglesia. No molestes más a Jesús. Imagínate el sentimiento de este familiar hacia Jairo, haciéndolo sentir una carga para Jesús. ¿Y cuántas veces nos sentimos así en nuestra vida, una carga para nuestro líder? Hay algunos que sí, no, mentira. ¿Cuántas veces nos sentimos una carga para el pastor, pero el pastor, no sé, o una carga para la iglesia? Pero sin embargo, me encanta que la actitud de Jesús, porque Jesús estaba haciendo un milagro, pero también estaba pendiente a lo que le decían a Jairo.
Y eso es lo que me encanta, un Jesús atento a lo que le decía Jairo. Es un Jesús ocupado haciendo un milagro, pero un Jesús atento y tan cercano a Jairo que sabe lo que está pasando. Dice en la versión de la Reina Valera, dice, luego que oyó lo que se decía. Y la versión NBI me encanta porque dice, sin hacer caso de la noticia. Jesús, un Jesús atento. Y este es el Jesús que me encanta predicar y hablarte y decirte que hay un Jesús que está atento a lo que te desanima. Hay un Jesús que está atento a las voces que vienen a desanimar a tu familia. Hay un Jesús que está atento a lo que viene a hablar y atormentar a tu corazón todas las noches. Viste que a veces cuando nos dormimos vienen pensamientos de decir tu familia nunca va a cambiar, tu familia nunca va a mejorar. Y quizás llevándolo para otros aspectos lidiamos con la ansiedad de qué será el mañana, cómo será el mañana, qué voy a vivir, cómo lo voy a hacer, voy a aprobar, voy a desaprobar, me echarán de mi trabajo, no me echarán de mi trabajo. Y trasladándolo a la familia, mi hijo volverá a casa, no volverá, le pasará algo en la noche, mi mamá estará bien, estará mal, mi papá. Claro, lidiamos con esos pensamientos, lidiamos con voces que desaniman nuestro corazón y muchas veces quedamos tan pendientes y le damos tanta atención a las voces que desaniman nuestro corazón que nos olvidamos de Jesús. Y ese es el riesgo que tenemos. ¿A qué le estás prestando atención hoy? ¿A qué le prestas atención hoy? A la voz del desánimo de tus pensamientos que vienen todas las noches, que te cuesta dormir y últimamente te está costando dormir porque hay voces que vienen y te atormentan y te hablan y te hablan y te hablan pensamientos. O tenés la otra opción, que es la siguiente. Jesús le dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y me encanta porque ese es el Jesús que me encanta entender que la Biblia presenta. Un Jesús que está tan ocupado haciendo un milagro, pero tan atento a las voces que nos hablan, que nos anima. ¿Por qué? Porque para que nuestra familia sea transformada, para poder obtener un milagro de parte de Jesús, nuestra fe tiene que ser animada. Y hay situaciones que nos van a suceder, pero tenemos la oportunidad de prestarle atención a la voz de Jesús que nos dice, no tengas miedo. Y quizás hoy de todo lo que podamos llegar a hablar, te tenés que llevar esto, no tengas miedo, Jesús está con vos. No tengas miedo, cree nada más. Pero me encanta porque ahora Jairo tenía dos opciones. O le hago caso a mi familiar que me dice que todo está perdido y que no moleste más a Jesús. O le hago caso a Jesús que me dice que no tenga miedo y que crea. Ahora, me encanta, y este punto, y hay un punto acá en el mensaje que me parece muy interesante, que Jesús no le hace caso a la voz del desánimo. Y no es que, es más, quiero decirte que la hija, quizás Jairo cuando sale de su casa, su hija todavía no estaba muerta, pero cuando pasa todo lo del milagro, que quizás interrumpe un poco a Jesús el camino, llega el familiar y que le dice, tu hija murió, era una realidad y era una verdad, su hija estaba muerta. Y me encanta esto que lo hablaban también, creo que lo hablaba María Serra el miércoles pasado, que nos comentaba y nos decía, hay excusas que son verdades, hay cosas que son verdades en nuestra familia, pero no las usemos como excusa. Pero esto de Jesús que de alguna manera niega por un momento el presente, niega por un momento el presente. Es como que, viste ese dicho, oídos sordos. Hace oídos sordos, no le creo que era así, ¿no? No le interesaba. No le interesaba lo que los demás podían opinar. A Jesús nunca le interesó lo que las otras voces podían decir. ¿Por qué? Porque para vos puede ser verdad que tu familia esté muerta, pero Jesús conoce el futuro que tenemos. Porque Jesús conoce tu presente. Jesús conoce tu presente y sabe lo que vivís. Jesús conoce tu presente, pero también conoce el futuro que nos espera. Entonces Jairo reconoce y dice, ¿qué me quedo? ¿Con mi presente temeroso? ¿Con mi presente lleno de duda? ¿Con mi presente lleno de temor? ¿O me quedo con el Jesús que me promete un futuro de gloria? ¿O me quedo con un Jesús que me promete un futuro mejor? ¿O me quedo con un Jesús que me promete y me dice que Él va a estar conmigo? Ahora Jesús le dice, cree. Y en otra versión dice, ten fe. Ten fe. ¿Y qué pasa? Me encanta esta idea de fe porque la fe es una convicción en Jesús, pero me encanta porque en realidad Jesús le está diciendo confía. Porque el antídoto para un corazón lleno de miedo y de duda es la confianza en Jesús.
Porque la respuesta para mi corazón con duda y con miedo es mi confianza en Jesús. Y ahora Jairo se encuentra con la dualidad de: ¿sigo con mi corazón en duda o creo en Jesús, en lo que me dijo Jesús? El pastor hace un tiempo, al principio de año me quedó grabado, hablaba de la importancia de la palabra. Una palabra de Jesús. Una palabra. Palabra. Creemos en tantas cosas, pero hay una palabra. Hay una palabra. Las palabras destruyen, matan y marcan. Pero las palabras de vida nos transforman y nos prometen un futuro glorioso. Por eso, ¿qué vamos a creer? Una palabra de ánimo para nuestra fe débil. Confía. Confía en Jesús. Y te aseguro que si hoy estás acá escuchando, lo que hoy te lleves a tu casa es confía en Jesús. No sé si va a ser tarde, no sé si va a ser temprano, pero Jesús lo va a hacer. No sé en qué momento quizás te estás frustrando y llevas un año pidiendo por tu familia que se transforme tu situación, pero quiero dejarte este mensaje: confía en Jesús. Y quizás, no quiero ser malo, quizás no se solucione, pero confía en Jesús, que nos espera el cielo. Y eso es lo más importante. Confía en Jesús, que tiene lo mejor para nuestra vida. Ahora sí, voy a invitar a mis amigos los músicos, que ellos saben lo que hacen. Quiero compartirte la segunda enseñanza, porque es un proceso. Jairo empieza un proceso con Jesús. Me encanta porque es el recorrido del punto de encuentro de Jairo y Jesús hacia la casa. Y quizás eso sea muy parecido a lo que vivimos hoy nosotros, un punto de encuentro con Jesús hasta que lo llevamos a casa, y hay un proceso, hay un camino, hay un recorrido. Y es interesante esto, el proceso. En el primer proceso, cuando vengan voces de miedo y de temor, Dios, Jesús, fortalece nuestra fe débil. Jesús fortalece nuestra fe. Lo segundo que quiero compartirte es que Jesús corre lo que está de más. Lo que hace Jesús en nuestro proceso hasta llegar al cumplimiento del milagro, empieza a correr todo lo que está de más. Empieza a correr todo lo que está de más. Me encanta, porque Marcos 5:40 dice que, vamos a leerlo, es muy interesante. Llega, entonces empezaron a burlarse de él. Más arriba entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y esto es interesante, hay una palabra de revelación de parte de Jesús. Hay una palabra que Jesús suelta. Y creo que ahí empieza a gestarse el milagro, en esta palabra que le dice: la niña no está muerta, está dormida. La niña no está muerta, está dormida. La niña no está muerta, está dormida. Dice que inmediatamente toda la casa se empezó a burlar. Es muy interesante esto, ¿no? La idea de que muchas veces en el momento cultural se alquilaban, ¿no? Se contrataban personas, suena turbio, ¿no? Decir se alquilaban personas. Se contrataban personas para hacer todo como una ceremonia, ¿no? De llanto, las famosas lloronas, ¿no? Dicen que habían flautas, que había como una música tenue, triste. Y dice que lloraban. Y entra Jesús a la casa. Y cuando entra Jesús a la casa empieza a escuchar el llanto. Y me imagino que Jesús entra y dice: ¿qué está pasando acá? Y te vuelvo a repetir, quizás era verdad que la hija estaba muerta, pero Jesús tenía una revelación de que la hija no estaba muerta, sino que estaba dormida. Jesús tenía una palabra. ¿Y sabes qué le dice? Dice, me imagino la locura de Jesús, ¿no? Porque suelta una verdad, suelta una palabra. Y quizás en el culto hoy suelta una palabra Jesús para tu corazón. Y cuando suelta esta palabra, Jesús dice, eso pasa por usar los buzos tan anchos. Los tienen en la librería, otros accesorios. Y Jesús suelta la palabra, y cuando suelta la palabra, la casa inmediatamente deja de llorar y empieza a burlarse. La palabra que utiliza acá en el griego de burlarse no es simplemente reírse de la palabra que Jesús dice, sino que es de alguna manera enfrentar esa palabra a través de las burlas, ¿no? No sé si te pasó alguna vez, no es simplemente reírte por reírte, sino es como decir, lo que dijo es cualquier cosa, ¿no? Tomátela, ¿no? Como de alguna manera empezaron a enfrentar la palabra de Dios. Y ¿sabes qué interpretaba? De que muchas veces ante una palabra de revelación de parte de Jesús haya oposición. Y me encanta que Jesús corre todo lo que está de más.
Y que hoy podamos examinar en nuestro corazón qué cosas están de más en nuestra casa. Quizás sean vínculos que nos suman. Quizás sean vínculos que de vez de acercarnos a Dios nos alejan de Dios. Quizás sean relaciones que de vez de acercarnos a Dios nos terminan empujando y sacando de lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué cosas están de más en tu corazón y qué cosas están de más en tu casa que hacen que se opongan a la palabra que Dios tiene para tu familia? Que se opongan ante lo que Jesús habló. Porque Jesús no es que habla por hablar, sino que habló una palabra, una revelación del cielo en la tierra. Dijo: tu hija no está muerta, duerme. Una palabra. Y me encanta porque inmediatamente ante esta oposición, ¿sabes lo que hace Jesús? Echa a todos. La palabra echar es la misma palabra del año, ekbalo, en este versículo, ekbalo. ¿Sabes qué? Dice que Jesús ekbalo a la gente de la casa. Pero tiene una connotación negativa, no positiva como el enviar, sino una connotación negativa que no es echar con violencia, pero sí echar con cierta severidad, con cierta, de alguna manera, importancia. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa y es severo con las cosas que están de más en nuestra casa. Dios, esta frase me encanta, Dios te acepta como sos, Jesús te quiere como sos, pero en su misericordia y en su gracia infinita que tiene, no quiere las cosas que están de más en tu corazón. Y hay cosas que están de más en tu corazón y en tu familia. Y quizás encontraban oposición ante la palabra de revelación y de verdad que Jesús tenía, ante la palabra que Jesús tenía. Y quizás estés en esta parte del proceso, quizás Jesús animó tu corazón, pero quizás hayan cosas que tengas que sacar de tu casa. Quizás hay cosas que tengas que sacar y ordenar de tu vida. Quizás hay cosas que tengas que ordenar y muchas veces decís: pero ¿qué pasa? Que no sucede el milagro que espero. ¿Sabes cuánto tiempo voy orando? ¿Qué pasa? Y pregúntate cómo está tu casa. ¿Qué cosas están de más? ¿Qué cosas enfrentan la palabra de Dios? ¿Qué cosas hoy son oposición hacia la palabra de verdad que Jesús tiene? Pero me encanta la actitud de Jesús, con cierta severidad corre todo lo que está de más. Jesús es severo. Jesús quiere correr todo lo que está de más. Jesús quiere sacar todo lo que está de sobra en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora quiero compartirte el tercer principio, la tercera enseñanza que nos deja en este recorrido y en este proceso hacia nuestro milagro. Es que Jesús lo hace, Jesús lo realiza. Quizás te encuentres en el punto de que tu fe sea animada. Quizás te encuentres en el punto de que tengas que ordenar un poco tu casa y sacar todo lo que está de más. O quizás hoy puede ser que te encuentres en el punto en que Jesús haga el milagro que te dijo. En el milagro que estás esperando, Jesús lo realiza. Hay una palabra de poder, hay una palabra de ánimo, hay una palabra de aliento, una palabra de revelación, pero hay una palabra de poder, la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca hace en vano lo que Él dice, sí y amén. Eso me encanta. ¿Sabes qué significa? Hay un versículo que dice que lo que Dios dice es sí y amén. Es sí y se hace, sí y se cumple. Lo que Dios dijo tiene cumplimiento, tiene fecha de cumplimiento, pero no es en tu tiempo. Y a veces pensamos: Dios, llegaste muy temprano, Dios, llegaste muy tarde, pero en realidad llegó en el momento que tenía que llegar. Me encanta que la palabra define este momento como el momento oportuno. Hay un tiempo oportuno donde Dios llega. Ahora, Jesús prepara el corazón de Jairo. Jesús empieza a preparar el escenario, empieza a preparar la casa. Y me encanta esto, así como Jairo fue intencional en buscar a Jesús, Jesús fue intencional en preparar el escenario para el milagro. Así como Jairo tomó la decisión de ir, y me imagino a Jairo en el momento en que se encuentra con su hija muerta, y me imagino que tocaba la puerta del temor, la puerta de la frustración, lidiar con la vergüenza, porque hace unos minutos atrás Jairo se arrodilla delante de Jesús, deja un poco de lado los paradigmas, sociales de ¿qué me van a decir? ¿Sabes lo que empieza a decir Jairo? A mí no me importa si soy el jefe de la sinagoga, lo que me importa es que hoy mi hija esté viva. Y ¿sabes qué? Saca todo, dice que las etiquetas que le podían decir, y me imagino la multitud hablando, pero este es Jairo, y me imagino Jairo pensando la frustración, diciendo:
acabo de pasar la vergüenza más grande de mi vida. Acabo de arruinar mi trabajo. Acabo de arruinar todo lo que tenía. Y ahora mi hija está muerta. Pero sin embargo, Jesús estaba preparando el escenario para que el milagro suceda. Jesús estaba preparando el momento oportuno para que el milagro suceda. A veces pensamos que, pero el barrio me ve que voy a la iglesia y ¿qué van a opinar de mí? A veces pensamos, ahora mi hijo sabe que vengo a la iglesia. Ay, estoy pasando vergüenza, ¿qué me va a pasar? Pero quédate tranquilo que si vos fuiste intencional en buscar a Jesús, Jesús va a ser intencional en preparar el escenario para tu milagro. Quédate tranquilo que si sos intencional en buscar a Jesús, Jesús lo va a hacer. Las familias van a ser transformadas. Y me encanta que le dice Talita cum. Y para mí no es un detalle menor que le hablen arameo. Arameo era el idioma que se hablaba, el lenguaje que se usaba en el momento de la época. Si bien el griego ya se hablaba en griego, pero el pueblo hablaba arameo. Y ¿sabes qué? Me encanta que cuando Jesús va a hacer el milagro se muestra cercano hablando en el arameo. Le dice Talita cum. ¿Por qué? Porque ese Jesús, un Dios cercano a la necesidad. En ese momento dicen que habían magos y habían personas como a veces las que alguno recurre cuando no conoce a Cristo, que hacen milagros falsos. Y que en ese momento dice que usaban un lenguaje raro, pero sin embargo Jesús muestra la simpleza del Evangelio con un a ti te digo levántate. La simpleza del Evangelio, la simpleza del amor de Jesús. La simpleza de Jesús. Y ¿sabes qué me encanta esta canción? Que dice, no quiero a nadie más. Y me imagino que Jairo ya la habrá cantado hace 2000 años atrás. Y habrá dicho, no quiero a nadie más que no sea Cristo. No quiero a nadie más que no sea Cristo. Porque Jesús, Jairo va, se encuentra con Jesús, sucede el milagro. Y quiero terminar con esto. Me encanta que Marcos presenta a Jesús como la esperanza de los desesperanzados. Y quizás hoy seas un desesperanzado pensando que tu familia no va a cambiar, pero te animo a que pruebes con Jesús que la esperanza del desesperanzado, que la esperanza, confía que Él es la esperanza. Y me encanta que lo que era muerte y dolor se convierte en vida y alegría. Lo que era muerte y dolor se convierte en vida y alegría. Yo no sé si esto te anima, pero a mí me anima y me llena de gozo y de esperanza y me llena de amor, de alegría. Porque lo que era dolor y muerte se convierte en vida y alegría. Vida y alegría. Y quizás no sea una muerte física lo que pasa en tu familia, pero sí una muerte en cuanto a tu relación, a tus vínculos. Quizás tu relación con tu hijo, tu relación con tu padre, tu relación con tu familia, tus abuelos, tus tíos, lo que sea, sientas que está muerto, sientas que ya no hay solución. Pero yo no sé cómo. A veces me pregunto, pero no sé cómo. Pero Jesús tiene esa capacidad de convertir el dolor y la muerte en vida y alegría. Yo no sé cómo lo hace, pero tiene la capacidad de convertir la desesperanza en esperanza. No sé cómo lo hace, pero como dice la canción, convierte las tumbas en jardines. No sé cómo lo hace, pero hoy quiero invitarte. Hoy quiero invitarte a que en este lugar te puedas encontrar con Jesús. La persona que puede cambiar y transformar tu familia. Me pasó en el Misión Rescate de encontrarme con chicos. Me impactó el corazón de chicos que por ahí me decían, mi papá me abandonó, mi papá me dejó. Me pasó de encontrarme con chicos que fueron lastimados por sus padres. Y a veces me pregunto y digo, como generación, ¿cuánto mal le estamos haciendo a nuestros hijos? Y a veces me pregunto cuánto mal le hacemos, pero sin embargo, en esa Misión Rescate, así como vi hijos que fueron abandonados, vi adolescentes que se reconciliaron y que fueron afirmados por la palabra de Dios. Afirmados por la palabra de Dios. Y no sé cuál sea tu realidad hoy, pero quiero animarte a que busques a Jesús, porque una palabra de Jesús lo transforma todo. Porque una palabra de Jesús lo transforma todo. Y déjame pensar en esto. Me imagino a Jairo. Me imagino a Jairo con su hija. Que lo que era muerte y dolor se convierte en vida y alegría.
Y me imagino a Jairo cantando, tú eres mi todo, no quiero a nadie más. Me imagino a Jairo diciendo, dame a Cristo, dame a Cristo. Porque Jairo experimentó con brujos, porque Jairo experimentó con la religión, porque Jairo era el jefe de la sinagoga, pero hoy se encontró con el autor de la vida, con el autor de la vida. La enseñanza es que Jesús es la esperanza para el desesperanzado. La enseñanza es que Jesús es la vida para la muerte. La enseñanza es que la muerte no tiene más poder que la vida. La muerte no tiene más poder que la vida. La muerte no tiene poder. La muerte no tiene poder. Quiero que levantes tus manos. Y además, es el último mensaje de la serie de familia. Si tenés a tu familia, acércate a tu familia. Abrazalo. Orá, vamos a hacer un altar. Ya terminamos, 5 minutitos. Hace un altar. Si tu familia no está presente, pasa igual y acércate a tu líder, a la persona que te trae a la iglesia. Y tu líder va a empezar a orar por vos. Pero quiero que en este momento empecemos a limpiar nuestra casa. Empieces a limpiar tu casa. La misma palabra que se usa para echar afuera a los demonios es la misma palabra que Jesús usó para echar afuera a los que se burlaban de la palabra de revelación de Jesús. Espíritu Santo, si estás ahí con tu familia, si estás ahí, pero que ninguno quede solo, abrazalo. Espíritu Santo, y quiero que la iglesia me acompañe. Empieza a orar. Espíritu Santo, echamos fuera todo lo que está de más de nuestra familia. Echamos fuera todo pecado. Echamos fuera todo ídolo. Echamos afuera todo lo que se levanta, que no viene del reino de Dios. Echamos afuera todo lo que se opone contra la palabra de vida. Echamos afuera la muerte. Echamos afuera todo lo que se levanta contra mi casa. Todo lo que se levanta contra mi familia. Todo lo que se levanta contra mi familia. Ahora en el nombre de Jesús se cae. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. Se rompe. Dios empieza a hacer libre a las familias. Jesús empieza a hacer libre a la familia. Se cae. Se cae. Se cae. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Todo lo que ata. Todo espíritu de incredulidad, ahora en el nombre de Jesús se cae, se rompe. Todo lo que ata a la familia, todo lo que ata a la familia, todo lo que ata a la familia, ahora en el nombre de Jesús se va. Espíritu Santo, nos hacen libres, nos hacen libres, nos hacen libres, libres, libres. Hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Y lo que era odio en la casa y rencor se convierte en vida. Lo que era muerte en casa se convierte en vida, en vida, 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 vida. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. Hay vida, hay vida de parte de Dios. Empieza a decirle que sea tu oración. No necesito nada más. Decirle. Nosotros. Te invitamos a que te puedas suscribir si aún no lo hiciste y que también nos sigas en nuestras redes sociales. Los días jueves a las 20 horas y los domingos a las 19 te esperamos de manera presencial en nuestras reuniones en Remedios Escalada de San Martín 965. Gracias por estar del otro lado. Que Dios te bendiga.